Nuestra lectura de hoy se encuentra en Salmos 23. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Recuerdan cuándo fue la primera vez que escucharon el salmo que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará? Comúnmente lo escuchamos en algún funeral, pero este salmo es un salmo de provisión, es un salmo que nos habla del cuidado que Dios tiene con sus hijos y nos habla de cómo Dios nos acoge, nos recibe, nos cuida, y en particular cuando nos acercamos al Salmo 23, pues encontramos dos figuras de provisión: Dios como pastor, Dios como anfitrión. La mayoría de los salmos se clasifican en tres categorías. Hay salmos de lamentación, hay salmos de acción de gracias y salmos de alabanza, pero el Salmo 23 es uno de los pocos salmos llamados de sabiduría en el Salterio, y comienza con esta impresionante frase: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La imagen de un pastor era utilizada para hablar de los líderes del pueblo. En un sentido se decía que el rey era el pastor del reino. Se hablaba que el sumo sacerdote y los líderes sacerdotales eran los pastores del pueblo. Durante el fariseísmo y las sinagogas, la gente veía a los líderes como los pastores del pueblo. Los profetas y todos los que guiaban al pueblo eran pastores. Sin embargo, el salmista no dice que el rey es su pastor, no dice que el profeta es su pastor, ni el líder es su pastor. Él va hacia lo más alto y afirma que su pastor es Dios, que Jehová es su pastor, que el Altísimo es su pastor. Dios es quien dirige su vida. Y esto es muy importante porque el hombre no se puede concebir sin Dios. El hombre no se puede entender si no tiene una relación con Dios. Nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos hasta que conocemos a Dios. Si usted no tiene una buena relación con Dios, usted no puede tener una buena relación consigo mismo. Porque es hasta ese momento que se encuentra con Dios, o que nos encontramos con Dios, que podemos volver en sí y despertamos y nos damos cuenta quiénes somos. Aquí el salmista lo tiene claro el orden. Dios es el líder y nosotros le seguimos. Pero cuando vivimos en pecado, invertimos el orden, porque nos ponemos primero nosotros. Yo decido qué es bueno y qué es malo. Yo decido quién sí y quién no. Porque el pecado nos convence de que somos nuestro propio Dios, erróneamente. Cuando reconocemos que nuestro Dios es el Señor, entendemos que Él es nuestro líder, que nosotros lo seguimos, que es Dios y nosotros lo adoramos. Y cuando despertamos de esa inconsciencia, despertamos en su redil. Y aprendemos que ahora podemos vivir una vida en otro nivel, en otra dimensión. Y no hemos acabado aún con el versículo 1, porque la segunda parte dice: nada me falta. Hay que ver lo que hacía un pastor con sus ovejas. El pastor cuida de sus ovejas, las guarda del mal, las cuida en el camino, las protege de las fieras, las protege de los ladrones que querían robarlas o matarlas. El pastor les provee agua, las lleva a las aguas más limpias y tranquilas. Las conduce a los mejores pastos para darles el mejor alimento. Y aún en medio de la noche, en medio de los peligros y de las inclemencias del tiempo, el pastor está con ellas. Si alguna se lastima, la pone sobre sus hombros. Si cae en un hoyo, la saca de allí. Si se sale del redil, le da dirección y corrección. Y hay una palabra en todo el Antiguo Testamento y en la Biblia que es paz. Pero no paz como ausencia de guerra. Esta palabra viene del hebreo shalom, que significa paz, o se traduce como paz, pero más bien significa un bienestar integral. O sea, tenemos vida, tenemos salud, tenemos trabajo, alegría, o sea, una paz integral. Y el pastor busca ese shalom para sus ovejas. El buen pastor provee de bienestar a sus ovejas, mientras el mal pastor las roba, las cocina y se las come. Los malos líderes las explotan y viven de ellas en vez de bendecirlas, pero Jehová es mi pastor y el buen pastor me conduce a ese shalom. Y porque no me falta nada de lo que necesito para vivir.
pero nosotros hemos convertido pues, muchas veces los artículos de lujo en cosas de primera necesidad, lo cual no es así. Hoy los aparatos electrónicos son más importantes que la comida. Yo no sé si alguien de ustedes ha vivido alguna catástrofe natural, que se haya quedado sin agua, sin electricidad, con muy poca comida o inclusive con muy poca ropa. Quienes podemos estar conscientes, lo único que queremos es conseguir agua, comida, ropa, techo y abrigo. Y es lo que hace el pastor. Dios nos provee a nosotros de lo básico, de lo importante para vivir. Muchas veces no lo que yo quiero, más bien lo que necesito. Porque Él me conduce al mejor alimento, al pasto más delicado, no a pastos secos, no a tierra árida. Tampoco nos lleva a las aguas turbias o al pozo de agua contaminada, sino al agua viva, un agua que corre quieta y cristalina para que las ovejas beban del agua más fresca y de la manera más segura. Dice el versículo 3, confortará mi alma. Alma en hebreo significa literalmente yo mismo. El pastor va a estar conmigo, porque los seres humanos padecemos de angustia y necesitamos consuelo. Hay algo muy cierto de los humanos, que podemos ser infelices aún en el paraíso. Solo basta recordar a Adán y a Eva. Ellos pecaron aún viviendo en el paraíso, lo tenían todo, estaban en el lugar perfecto y pecan y ya no podían ser felices. Cuando el Señor los llama, Adán y Eva estaban escondidos, angustiados, tristes y enojados, pero Dios así no los creó. Pero es que el ser humano tiene una gran facilidad para angustiarse, aunque vive en el paraíso, aunque lo tenga todo, aunque tenga lo necesario y mucho más que eso. Lamentablemente, mucha gente se quita la vida hoy directamente y otros destruyéndose poco a poco, con drogas, con vicios, con una vida mala. Y la gente comenta, ¿cómo es posible si lo tenía todo? Pero no es así. Les hacía falta el consuelo divino, les hacía falta quien confortara su alma. Cuando nos atormentan los recuerdos, cuando la angustia entra en nuestro corazón, sentimos que la vida se acaba. Y en ese momento, el único que puede darnos consuelo y aliento es Dios, nuestro Señor, Dios, nuestro pastor. Cuando tenemos un problema, sentimos que el universo se nos achica y que lo único que hay es ese problema, que todo el mundo está contra mí. Pero tenemos que entender que yo soy mucho más que eso, que usted es mucho más que eso. Jehová es mi pastor y nada me falta. Eso es lo que necesitamos. Creer que Dios confortará nuestra alma, que soy mucho más que un pobre hombre, que usted es mucho más que una pobre mujer, que soy mucho más que un divorciado, que soy mucho más que un hombre enfermo, que soy mucho más, que usted es mucho más que un abandonado o triste o un deprimido. Somos mucho más que eso. El Salmo 23 dice que Dios trae consuelo a nuestra alma. No solo nos consuela, porque dice la Escritura que nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios nos guía por el lugar correcto para que su nombre sea engrandecido. Dios nos bendice y nos cuida por puro amor. Y eso no depende de lo bueno que seamos. Dios ha hecho un pacto de amor por gracia con sus hijos. Dios nos ama a pesar de nuestras acciones buenas o malas. Él nos ama por amor de su nombre. Ha jurado un pacto y ha dicho, ustedes me serán por pueblo, yo seré su Dios. No te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu Dios, clama a mí y yo te responderé. Yo soy el Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios nos va a guiar y eso significa que a veces nos tiene que corregir. A esta generación se nos ha olvidado lo que es la oscuridad. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. La Biblia nos dice la verdad y la Biblia nos dice que la vida es difícil siempre y quien diga lo contrario está mintiendo. Porque aún el Salmo 23 nos dice que habrá momentos en los que sentiremos que estamos cruzando el valle de la sombra y de la muerte. Nadie está exento. Aunque digamos, ¿por qué a mí me pasa esto? Nos quejamos hasta de cualquier cosa. Pero ¿por qué no decimos, bueno, ¿por qué a mí no? Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo enfrenta dificultades, todo el mundo se enferma, todo el mundo padece necesidades económicas, problemas familiares, pero Él está conmigo. No temas, Él está contigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora viene lo que no nos gusta, porque el pastor usa la vara para darles los golpes necesarios a las ovejas cuando se salen del redil. El cayado es una vara larga con una curva al final y era usado para rescatar a la oveja cuando se caía en un hoyo, cuando entraba en terreno de difícil acceso,
con el cayado la enganchaba y la traía de regreso al redil. Pero muchas veces solitos nos metemos en camisa de 11 varas, como dicen por ahí, y cuando ya metimos las 4 y no tenemos salida, aparece el pastor con su cayado para librarnos de esa situación en la que por nuestra torpeza caímos. Pero qué hermosa imagen es esa. Los versículos 5 y 6 ya no se habla de Dios como pastor, ahora se habla de Él como anfitrión, porque dice: aderezas mesa delante de mí. Es obvio que las ovejas no se sientan a la mesa para comer, y el pastor no prepara una mesa para las ovejas. Aquí la imagen ha cambiado. Ahora Dios se nos presenta preparando un banquete para honrarnos a nosotros. Nosotros que no merecemos que Dios nos honre, pero Él ha decidido ponernos en alto. Cuando Dios te quiere bendecir, acepta la bendición. Si Dios te bendice, si Dios nos bendice, es para que nosotros también demos bendición. De gracia recibimos, demos de gracia. Este es un banquete muy particular, porque los invitados son mis angustiadores. Imaginemos eso, pero Dios nos pone en alto. Esto no significa que usted se va a poner en alto. Esto significa que Dios es quien nos está poniendo en alto. No significa que ahora nosotros vamos a humillar a esos enemigos. Es Dios quien va a hacer que esos enemigos nos reconozcan. No significa que usted o yo nos vamos a vengar. Significa que Dios nos hará justicia. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite a los líderes. Dios hace un banquete, invita a los enemigos y ante ellos Dios dice: ahora Él es el líder. Y mientras el enemigo se retuerce de coraje, nuestra copa rebosa con las bendiciones que Dios nos da día a día. Y así concluye el Salmo 23, porque dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El hebreo del Antiguo Testamento se dice que tiene solo unas 600 palabras, y así se dice eternidad, yom yom, que significa día a día. Y a partir de que iniciamos nuestra relación con Dios, va a continuar día a día hasta la eternidad. Por eso en un funeral es que utilizamos el Salmo 23. Es para recordarnos, para recordarle a la gente que los que han tenido una relación de amistad con Dios, esa relación seguirá hasta la eternidad. Nosotros como cristianos, cuando tenemos este salmo, no podemos evitar pensar en nuestro Señor Jesucristo. No podemos evitar pensar que Jesús dijo en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. No podemos evitar pensar en aquel que Primera de Pedro 5:4 llama el príncipe de los pastores, o Hebreos 13:20 lo llama el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Jesús es mi pastor y no me falta nada. No me falta alimento, no me falta provisión, tampoco me faltan los problemas, pero en medio de los problemas el Señor está conmigo. El mensaje del Salmo 23 es compatible con el mensaje de Romanos 8. Si Cristo es mi pastor, si Cristo es nuestro pastor, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Nada. Nada de lo que venga nos podrá separar del amor de Dios. Porque en la vida de fe también debemos incluir el sufrimiento y el dolor. Hay peligro, tristeza y dolor. Pero aquí el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hemos vencido toda prueba y tribulación, como dice este pasaje, no porque seamos fuertes, es porque tenemos un pastor, por lo cual estamos seguros de ello, que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tan breve es la vida que tenemos, cual niebla que viene y se va. Sujetos vivimos al tiempo, volamos los días al pasar.